Eh, Isidora, ahí te... No había revisado el chat, discúlpame. Al final de la clase, dejemos unos 10 minutos, como hasta las 11:15, ponle 11:10, que todos los que tengan dudas con sus evaluaciones o lo que les pueda faltar de guía y la cuestión, voy revisándolo y vamos viendo si es que las tienen todas, ¿ya? Ya, estamos grabando entonces, se supone, ¿no? Sí, estamos grabando. Entonces, en la clase pasada habíamos visto el tema de la skepsis. Skepsis significaba búsqueda, ¿cierto? Entonces, el escéptico no es alguien que niega todo por negarlo. El escéptico es alguien que niega las cosas que aparentemente se afirman como verdad, porque él cree que para que algo sea verdadero, tiene que ser capaz de sobrepasar ciertos desafíos, ¿ya? Entonces, yo la vez pasada les nombré 4 topos escépticos. Ya, acuérdense que topo viene de la palabra topos, del griego, que en el fondo significa lugar. ¿Y por qué ocupan la palabra lugar? Porque en el fondo, cuando uno está en una discusión, que en general donde el escéptico va a tener que plantear sus posturas, la discusión presenta lugares que le permiten atacar al escéptico. Entonces, por eso se llaman topos, topos escépticos. Entonces, recuerdo que hablamos de los 4 topos, de 4 topos escépticos, hay 20, ¿ya? Son 20 formas de atacar los argumentos que creen que hay verdad o que creen que hay un conocimiento definitivo. Entonces, el primer topo era el de la historia. Solamente, digamos, todo lo que pasó antes de que yo adquiriese conciencia es cuestionable. ¿Por qué? Porque en el fondo no puedo estar seguro de ello. Entonces, por ejemplo, que me pusieron Jorge a mí, que mi mamá me parió en tal hospital o clínica, que mi mamá cuando tenía 2 años, no sé, me caí y me pegué en la cabeza y me quedó un tajo en la cabeza. Eh, Todo eso es dudable. Y de hecho, alguien radicalizó ese argumento que se llama eh, Bertrand Russell, radicalizó ese argumento y dijo, es perfectamente compatible con lo que tengo del conocimiento de la realidad que el mundo comenzase a existir hace 5 minutos. Suena raro, pero en el fondo, imagínense que el mundo comenzó en realidad hace 5 minutos. ¿Cuál es el problema de que hubiera comenzado hace 5 minutos? Imagínense todo lo que ustedes recuerdan, porque me pueden decir, profe, pero no comenzó hace 5 minutos, y ayer yo, no sé, comí tal cosa, conversé con mi papá, con mi mamá, conversé con mi hermano, lo que fuese, hice cosas ayer. Todo eso podrían ser, imagínense que el mundo se creó hace 5 minutos y el que lo creó nos metió en la cabeza la idea de que ha pasado más tiempo. Y en el fondo todos los recuerdos que tenemos de nuestra infancia, de nuestro pasado, son todos mentiras. Ya son cosas que nunca pasaron. Entonces el primer tomo se llama Duda, podemos ponerle duda de la historia. ¿Ya? ¿Se acuerdan del segundo tomo? Que era la duda del lenguaje. ¿No? Ya. El segundo tomo en general se explica de esta manera. Tengo acá algo. Tengo acá, digamos, esto es una persona. Y esto es un objeto. Entonces yo soy una persona y yo digo, ese objeto es un círculo. ¿Cierto? Y pareciera un círculo, creo que es más como un óvalo, pero estamos bien. Y yo digo acá es un círculo. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa para el escéptico es que en el fondo cada vez que yo nombro un objeto, y yo por lo tanto digo el círculo es redondo, digo el círculo es redondo, para el escéptico tú no estás, es imposible
que el lenguaje pueda mostrarte los objetos mismos. Y piénsenlo como nosotros pensamos el lenguaje. Yo tengo un emisor que emite un ruido que dice círculo es redondo y que se supone que está hablando en referencia a esto. Pero el problema es que esto es totalmente distinto del círculo redondo. Entonces, el problema que surge con esto es... ¿Cómo se relaciona? Eso no es igual. ¿Cómo se relaciona eso con eso? Es decir, si el lenguaje no es lo mismo que el objeto, porque de hecho los objetos pueden vivir sin lenguaje. Que yo diga que el círculo es redondo o que diga que el árbol es verde, no afecta en nada al árbol, no afecta en nada al círculo. No afecta en nada al objeto el nombre que tiene. El objeto sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el lenguaje no tiene una garantía de realidad. Entonces, muchas de las cosas que nosotros podemos decir en realidad pueden ser solamente juegos que hacemos nosotros con la voz. Entonces digo, el círculo es redondo, y usted me dice, sí, profe, el círculo es redondo. 2 más 2 es 4. Sí, 2 más 2 es 4. Pero en el fondo, no tenemos idea, porque nuestro lenguaje no es capaz de captar la realidad. ¿Ya? Entonces ese sería el segundo topo. ¿Alguien se acuerda de algún otro topo? Ahora que ya lo he estado mencionando. Yo llegué tarde, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Veamos un segundo topo. Es que Después llegué veamos el tarde, tercero. Veamos el tercero entonces, que es la duda de la sensación. Ese, no sé si se acuerdan. La duda de la sensación. Volvamos a este esquema. Tengo una persona, pero ahora en vez de emitir un juicio, es decir, en vez de decir algo acerca de otra cosa, lo que estamos viendo ahora es la relación de conocimiento. O perdón, la relación de sensación. Tenemos una persona que ve un círculo. Y por lo tanto, en su mente, podríamos decir que tenemos como una idea, o se le aparece el círculo adentro, en su mente. Entonces, digamos, esto se supone que tiene relación con eso, ¿cierto? De hecho, uno podría pensar que esto causa que el otro pueda pensar en eso. Entonces, ya, tenemos este dibujo horrible, puedo explicarlo con palabras. Yo, por ejemplo, ahora estoy al frente del computador. Ustedes pueden estar al frente del celular o del computador. El computador tiene luz, tiene extensión, tiene teclas, etc. Todo eso lo sé a través de los sentidos. El topo escéptico lo que dice es, tú no puedes estar seguro de que lo que sientes es así, porque en el fondo muchas veces nosotros sentimos cosas, pero que en realidad no existen, o que, no o que en realidad no pasaron, o que nosotros interpretamos de mala manera. Entonces, ellos hablan de las ilusiones ópticas, las alucinaciones y los problemas de percepción tradicionales, pues, como sería el lápiz que si yo lo meto dentro del agua se quiebra, entonces tengo el vaso de agua, y cuando meto un lápiz se ve como quebrado, entonces tenemos el agua hasta acá, pues yo meto el lápiz y la cuestión es que acá el efecto óptico me hace algo así como así. Tengo en la carretera, cuando uno mira en el asfalto hasta muy lejos, uno ve como un reflejo de agua, ¿ya? Que es como esta misma cuestión que pasa con el oasis. Dale, Darling, no te preocupes. ¿Qué es lo que pasa con las ilusiones de oasis en el desierto? En el fondo tú estás en el desierto y por un determinado reflejo del sol, tú imaginas como que hubiese agua al frente tuyo. ¿Ya?
Y la cuarta, el cuarto topo escéptico que vamos a hablar, o sea, que tenemos que tomar en consideración para ver cómo Descartes va a tratar este problema, va a ser el del Dios maligno. ¿Ya? Que sería, digamos, como el punto, digamos, de duda absoluta. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se puede llegar a pensar, y esto es como en el fondo ya lo más drástico de la teoría, o de los topos escépticos, es algo parecido a la Matrix. Que en el fondo todo lo que estáis viviendo, todos tus pensamientos, toda tu vida, en realidad ha sido un engaño de un Dios maligno, que en el fondo ha logrado que toda nuestra cultura, civilización y toda la cuestión, en realidad sea todo un engaño para uno o para el resto. Entonces, no sé si 2 más 2 es 4 porque puede ser que me esté engañando y que yo crea que está bien esa operación, pero en realidad no está bien, porque me está engañando Dios. O que yo crea que, por ejemplo, hay otros países. Nunca he salido de mi país. Yo creo que hay otros países y en realidad es mentira. O que la Tierra es redonda. Y en realidad también es mentira porque todo es un plan de Dios para que cada vez que vayamos al espacio veamos la cuestión redonda, pero en realidad es cuadrada. ¿Ya? Entonces, en el fondo, estas 4 formas, estos 4 topos, lo que hacen es plantearnos la duda absoluta. ¿Ya? Nada para el escéptico puede ser conocimiento porque todo es dudable. ¿Ya? Y eso es como lo fundamental de esta cuestión. No hay proposición posible que sea dudable. ¿A alguno se le ocurre cómo tendría uno que entonces derrotar al escéptico? Dando el argumento. Pero todos los argumentos son proposiciones, o están fundamentados en proposiciones. Y el escéptico cree que no hay proposición posible que sea dudable. Ah, no hay proposición posible que no sea dudable. O sea que cree todo así lo que dicen, una cuestión así, cuando dan un argumento, ¿lo cree? Es como una cosa así. Al revés. No lo cree porque piensa que es una proposición nomás. Él cree lo hecho. No. Poco, porque los hechos, por O ejemplo, sea, que podrían caer en la duda de cree la lo que sensación. ve. ¿Cómo, Catalina? Es como de esas personas que no creen lo que dicen, sino que tienen que verlo por sus propios ojos para creer. Una cuestión así. Más radical que Porque yo eso. tampoco le creo a él. Más radical que eso. Es un escéptico, es una persona que cree que no hay proposición posible que sea dudable. Acuérdense de lo que hablamos de la proposición. ¿Se acuerdan? Oración, proposición. Proposición es una oración. Es una oración asertiva. ¿Se acuerdan de lo que era oración asertiva? Algo verdadero. Ya, bien. Una proposición asertiva es una proposición que tiene pretensión de verdad. Acuérdense la forma. S es P. Por ejemplo, un perro es un animal. ¿Ya? Espérense, a ver, que acá una compañera me hizo una pregunta que me pareció interesante. Antonella, ¿en qué creen? Justamente lo que está diciendo el escéptico es que no estamos justificados de creer en nada. Eso es lo que está diciendo el escéptico. Porque si no hay, todas las creencias tienen que ser traducibles a una proposición. Una proposición es un enunciado, es una oración asertiva. Es decir, todas las creencias tienen que ser capaces de tener los elementos S es P. Entonces piensen cuando uno argumenta. Cuando yo argumento ocupo proposiciones. Yo tengo que decir, no, oye, es que tú estás equivocado porque esto es de tal manera, esto otro es de la otra manera, y esta cuestión se soluciona más o menos así.
Todas esas cosas son proposiciones en la medida en que son oraciones asertivas. Están afirmando algo acerca de la realidad, o están afirmando que dos objetos son comunes, o están afirmando que dos objetos están relacionados, o están afirmando que dos objetos son lo mismo. ¿Ya? Entonces, una proposición siempre para el escéptico es dudable, porque puede dudar de los fundamentos que hacen que tu creencia esté. Entonces, piensen en esto. Le digo al escéptico, oye, que cuático, estuve leyendo acerca de la, ¿cómo se llama esto? De la guerra del Pacífico, de las batallas contra Perú, la Confederación Perú-Boliviana. Y el escéptico te dice, no creo que haya, o sea, no estoy seguro de que haya pasado eso, porque en realidad tú podías estar solamente seguro de aquello que viviste. ¿Cierto? Porque en el fondo tú tomáis un libro y te dicen que pasó tal batalla o que pasó tal cuestión en el Morro de Arica o lo que fuese, y no sabéis cómo pasa. Po. Qué horror esta cuestión. Chiquillos, nos quedan 10 minutos de reunión, después voy a tener que crearla de nuevo. Que es que no puedo estar seguro de lo que pasó. No puedo estarlo, porque en el fondo puede ser todo mentira, perfectamente. Todos los libros son mentiras. Ese es el punto. Que sea dudable, es posible que sea dudable, no implica que sea necesariamente dudoso. ¿Ya? No implica que necesariamente sea falso. Por eso el escéptico no es que no crea en nada absolutamente. Lo que pasa es que no cree que haya conocimiento acerca de la realidad. Entonces no cree que haya creencias que sean correctas. Él no cree que haya que, cuando alguien dice, no, miren, tal tratamiento médico ayuda a la cura del cáncer, el escéptico dice, no, no estoy seguro de eso, porque eso es plantear que lo que tú estás pensando y lo Es que... como que duda de todo. Sí, exacto. Tiene que dudar de todo, de todas las creencias, de todas las cosas que uno pueda creer, ¿o no? ¿Ya? Piensen que estos son 4. Los tipos habían estudiado 20 maneras para atacar los argumentos y para atacar las proposiciones que plantean que hay conocimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo para poder como sacarle la cresta a un escéptico? ¿Qué es lo que necesito? Así como para ganarle. ¿Cómo le gano al escéptico? Matándolo, ¿no? Poniendo en duda su duda. Ya, buena. Bien, Catalina, eso me gustó. Eso es interesante. Sí. Pero hay una forma mucho más evidente a partir de esto mismo que está acá. Si el escéptico afirma que no hay proposición posible que no sea dudable, gracias, hiji. Si el escéptico afirma que no hay proposición posible que no sea dudable, ¿qué es lo que tengo que encontrar para destruirlo? A ver, ¿cómo, profesor? Repite, rebobine. Cosa que no sea dudable, una cosa que sea Duda en tu proposición, ¿Qué pasó, Javier? como si yo dudara de una proposición que él hace. Ya. Jairo, ¿tú en qué estabas pensando? Estaba pensando en que hay que encontrarle una cosa en donde la cual él no pueda dudar. Excelente. Como pruebas, Ding, pues, ding, por ding, ding, ejemplo, si hay ding. una prueba y uno le hace le dice, mira, está esto, y le muestra las pruebas, no va a haber forma de que él dude de eso porque ya hay pruebas, ¿o no? Pero, ¿Sí? Cata, No. acuérdate que el escéptico duda de la sensación. Entonces si tú le decís, oye, pero Entonces mira, malo. el sol tiene tal movimiento y te puedo mostrar con el telescopio, y el escéptico te va a decir, ¿y cómo sabéis que lo que estáis sintiendo y lo que estáis viendo en realidad es así? Ese es el punto. Le pego un chachazo, me carga esa gente, chao. No, pero Jairo encontró la forma que uno destruye un escéptico. Si el escéptico afirma que no hay proposición posible que no sea dudable,
tengo que encontrar algo indudable. Si encuentro algo indudable, le gana al escéptico. Por eso le dije de antes, po, que había que decirle con cosas que son como hechos, así que no puede haber una duda de que pasa o no pasa. Pero ¿usted qué está pensando, Luis, como hecho? Que la cosa es así, pues no hay otro punto de vista. Ya, ya, eso es interesante, pero ¿qué cosa podría ser así y sin ningún tipo de punto de vista? Mm, Que el piso está abajo, pues, cosas así. Ya, El piso pero, está abajo, el cielo está arriba. ya, Porque no puedo decirle el cielo azul porque él va a decir, ¿y qué pasa si yo siento que el cielo es rojo? Porque eso, ya, Ah, ya pero tú lo estás ocupando categorías espaciales, pues estás diciendo el cielo es azul, el piso está abajo, perdón, el cielo está arriba, el piso está abajo, y el escéptico te diría, ¿y cómo estáis seguro de eso? Estáis seguro de eso a través de la sensación. Tú sentís que está arriba, tú sentís que el piso está abajo. Pero si estáis basándote en la sensación para producir un conocimiento, cae en el mismo problema. ¿Cómo estáis seguros pero de que lo que sentiste es correcto? Pero, y porque profe, que por él me ejemplo, diga que dónde no le está, po. muestra pruebas científicas o cosas así, igual va a dudar, ¿cierto? Es que no puede, digamos, es que ese es el punto, po. Las pruebas científicas, ¿en qué se fundamentan? Cuando te digo, oye, ¿En hice un científico? estudio, En pero cuando uno proposiciones, hace un estudio, ¿qué es lo que está mostrando? los conocimientos de cada uno. Sí, sí. A la respuesta que llegaron todos, por ejemplo, por un tema, decir ya entre este y este, llegamos a la conclusión de que esto, no sé, pues, la manzana es verde, ja. ¿Una cuestión Mm, así? Pero, a ver, piensen ustedes, por ejemplo, cuando yo tengo una teoría científica o tengo una hipótesis, Profe, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dígame. si le hablas de su existencia, no puede dudar de su existencia porque él está ahí, po. O sea, ¿cómo va a dudar de que él está viviendo y existe? Ya, la ¿Y si Antonella piensa que está muerto? nos acaba de dar un gran salto. ¿Por qué? Voy a decirles por qué el escéptico no estaría, digamos, podría dudar todavía de la ciencia. Porque en el fondo, por una parte tenéis otro topo escéptico que es el topo de la verdad. Y la ciencia siempre cae en porque es como, la ciencia tiene métodos, ¿cierto? Existe algo que nosotros conocemos como el método científico, pero en realidad el método científico es como un invento que hablamos en general la gente que hace pedagogía para explicarle a ustedes cómo se hace ciencia. Pero todas las ciencias tienen un método propio, ¿ya? Pero hay algo que es fundamental y por eso siempre en todos los modelos del método científico se muestra, es que es importante la observación, por una parte, y la otra es que es importante la repetibilidad. Entonces, el escéptico puede atacar la ciencia diciendo, bueno, pero ¿cuál es tu método para saber que el método es el correcto? Y ese es el problema del criterio. Si la verdad, para ser verdad, necesita de un criterio, de cumplir ciertas cosas, yo también me podría preguntar acerca del criterio que necesita el criterio para poder cumplir las cosas. Y luego el criterio del criterio, el criterio del criterio, el criterio del criterio, el criterio del criterio, etcétera. Infinito. Entonces al final nunca tenemos un criterio verdadero para plantear la verdad, porque todo criterio necesita de otro criterio. Entonces el método científico necesitaría de un método metacientífico y después otro criterio meta-metacientífico para ver el criterio que es metacientífico. Entonces, en el fondo, para el escéptico, nunca sería posible el conocimiento de la ciencia, porque nunca vaya a poder estar totalmente seguro de lo que dice es verdad. Y lo otro es que la ciencia se basa en observación, y la observación es sensación. Entonces, es el dato empírico el que habla en la ciencia. Entonces, si yo, por ejemplo, pienso en esto, así como una teoría física que dice, no, bueno, pero es que Júpiter es el único planeta del sistema solar que gira en torno a la Tierra. Y yo llego, pesco el telescopio y veo que Júpiter gira en torno al Sol igual que todo el resto de los planetas que están en el sistema solar. ¿Qué, qué, qué se hace ahí? ¿Está buena la hipótesis? ¿Es correcto que lo que dice la persona que el Júpiter gira en torno a la Tierra? No. No. La experiencia me dice lo contrario, pero el escéptico duda de la experiencia, duda de la sensación y duda también del criterio y del método. Entonces, la ciencia no puede ser para el escéptico una respuesta.
Pero como muy bien dijo la Antonella, y con esto nos adelantó mucho, esto va a ser lo que René Descartes va a ocupar para atacar al escepticismo. Entonces, René Descartes dice, existen 3 tipos de conocimiento. Tradicional, de sensación, y matemático. Ya. El conocimiento tradicional, Descartes lo define como la moral. Ya, así como nosotros consideramos que pegarle al viejo que está pidiendo moneda en el suelo es malo, otros pueblos quizás consideren que es bueno. Nosotros consideramos en general que hay que comer con tenedor y cuchillo, no comer con las manos. Ya todo eso es tradición, todo eso consideramos que es verdad por tradición. Eso es muy fácil de votar para Descartes.